¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces básicamente lo que vamos a ver, darle un paseo súper rápido al JEP 431, que lo que nos ofrece básicamente es un framework de colecciones mucho más robusto, con más opciones, con más escalabilidad. Y hablamos específicamente de lo que es el Sequence Collection, que es el JEP 431 que se liberó oficialmente con Java 21 hace par de meses. Y antes de empezar un poquito en materia, vamos a hablar un poquito de teoría y qué es lo que nos ofrece esta, este JEP, ¿no? Y básicamente, Sequence Collection se caracteriza por ser una colección con una secuencia bien definida que admite operaciones en ambos extremos y es reversible. Cuando hablamos de ambos extremos y que es reversible, básicamente lo que nos ofrece son funcionalidades para poder agregar y quitar elementos al inicio y al final de una colección. Y cuando hablamos de reversibilidad, básicamente se refiere a que ya tenemos métodos que podemos ordenar nuestras colecciones de forma reversa. Anteriormente había que hacer sus propias implementaciones para poder obtener este tipo de resultados, pero ya con estas nuevas interfaces que se integraron en el JEP 431, pues ya vienen de forma nativa incluida. La interfaz Sequence Collection hereda numerosos métodos de la interfaz Collection, asegurando que las operaciones mantengan el orden de encuentro. Estos métodos heredados incluyen iterator, for each, parallela, stream, splitter up, stream y toArray. En consecuencia de esto, cuando interactúa con un Sequence Collection, puede confiar en que todos los métodos proporcionan los elementos en el orden preestablecido. Sí, esto es importante porque una de las cosas que obtenemos es que si nosotros tenemos ya vamos a decir, nuestras colecciones, nuestra infraestructura montada con el framework Java de colección Java tradicional que conocemos, pues podemos seguir operando con él sin ningún tipo de problema, porque las funcionalidades nuevas que se agregaron, pues son 100% compatibles con estas nuevas interfaces que se integraron. Así que podemos ir trabajando a la par, podemos seguir trabajando con nuestro framework collection de toda la vida que conocemos y también podemos ir agregando algunas bondades a nuevas funcionalidades con las nuevas interfaces que se han integrado, ¿no? Entonces, dentro de mi presentación, habían dos preguntas bastante importantes, que básicamente es las que vamos a responder con esta intervención, que habla de qué necesidades abordan el JEP 431 y cómo encaja este JEP en el framework de colección que nosotros conocíamos de toda la vida, que existe en Java, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las necesidades que abordan, básicamente aborda problemas en el framework collection, como la falta de un supertipo común para colecciones con orden de encuentro. Esto dificulta, obviamente, expresar ciertos conceptos útiles en el API. También carece de una forma uniforme de acceder al primer y último elemento en una colección o de iterar en orden inverso. Básicamente lo que venían hablando anteriormente. O sea, lo que venimos trabajando con Java, pues realmente tenemos problemas cuando trabajamos con colecciones, con todo el tema de agregar, al primer registro es fácil agregar, ¿no? Porque podemos hacer un set índice y funciona con el índice, ¿no? Bien, pero cuando tenemos que agregar al último elemento, pues no es tan fácil porque no tenemos acceso a poder agregar al último elemento como tal, a menos que utilicemos la propiedad app. Entonces, todo eso hacían que todo esto fuera un poquito más cuesta arriba, todas estas implementaciones. Entonces, ahora con estas nuevas interfaces que intervienen, específicamente el Second Collection, pues ya no quita todo ese ruido de encima y todas esas preocupaciones y hace que sea todo de forma mucho más natural. Además de eso también, de las complejidades que tenía, ¿no? Y del uso de cargar de los recursos cuando teníamos que reversar un método, perdón, una colección, entonces ya de forma nativa, pues ya viene incluido en la colección el tema de reverse. Entonces, la otra pregunta es que cómo encaja en el framework de colecciones existente. Básicamente, Sequence Collections introduce tres nuevas interfaces, que son las interfaces Sequence Collections, Sequence Set y Sequence Map. Estas tres interfaces lo que hacen es que expanden el framework collection que conocíamos, como lo conocíamos de la forma tradicional, y lo hacemos mucho más escalable, mucho más robusto
a la hora de crear nuevas implementaciones. Estas interfaces simultáneamente pues aplican sus propias interfaces como ya la conocíamos, el collection, los SEP y el mapa, cada una pues extiende de ella. El sequence collection pues extiende de colecciones, el sequence set extiende de SEP, que a su misma vez también extiende de sequence collection, y el sequence map pues extiende de la interfaz map. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una gráfica, vamos a decir, una forma gráfica de cómo se ve lo que es la parte, las implementaciones de las interfaces nuevas y de algunas implementaciones ya propias definidas que viene con el framework de Java, en el ecosistema de Java. Y básicamente aquí tenemos, por ejemplo, la interfaz padre, vamos a decir, de todo, donde está, todo nace, que es Collection. Y aquí podemos tener, por ejemplo, Sequence Collection, que es la nueva interfaz que introducimos, y Sequences, que es la otra nueva interfaz que introducimos. Todas las demás clases e interfaces pues ya eran conocidas. Entonces, si te das cuenta, aquí varía un poco todo el tema. Por ejemplo, los decks ya no extienden directamente de collection, sino que extienden de sequence collection. La lista no extienden de collection, sino que extienden de sequence collection. Obviamente, como sigue siendo el padre, todas las bondades, todas las implementaciones que ya teníamos realizadas con list, pues las podemos seguir utilizando, porque la operabilidad es 100% compatible. Entonces, en este caso no afecta, las nuevas implementaciones de interfaces no afectan lo que ya está listo, sino básicamente lo que te agregue más funcionalidades a lo que ya existe. Además de eso también podemos observar que el sequence set extiende, que la otra interfaz extiende de la interfaz sequence collection, pero también a su vez, si se damos cuenta, extiende de la interfaz set. En este caso, sequence set extiende de esas dos interfaces, una para integrarse al nuevo, como decía, al nuevo ecosistema de Framework Collection, con las interfaces nuevas que trae, pero a su vez también quiere conservar su propia naturaleza de lo que resuelve los sets. Y entonces, por eso en este caso, pues se extiende de las dos interfaces que está acá. Luego, más abajo tenemos implementaciones mucho más concretas. Por ejemplo, HubSet sigue implementando de set, pero en este caso Linking HubSet pues implementa de sequence set. Por el otro lado también tenemos aquí, por ejemplo, la Write Deck, que también implementa de Deck, que a su vez implementa de Sequence Collection, pero también sigue implementando de Queue, que Queue sigue todavía extendiendo de Collection. Entonces, hay mucha interoperabilidad entre las nuevas interfaces y lo que hacen básicamente es que nos brindan mucho más funcionalidades en todo lo que tiene que ver con el ecosistema nuevo del Framework Collection. Aquí, por ejemplo, hay una de esta literal es la interfaz de Collection. Básicamente extiende de Collection y tienes los métodos, estos son los nuevos métodos que extiende, ¿no? Aquí tiene el método para agregar un elemento a la primera posición de la pila, a la última posición, para obtener el primer registro, para obtener el último registro. Podemos remover el primer registro, remueve y nos devuelve el primer registro, obviamente. Remueve y nos devuelve el último registro y también a su vez pues tiene también el método reverse, que lo que hace es que nos devuelve un sequence collection, pero en este caso nos devuelve de forma reversa. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante básico de cómo se podría ver todo esto. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es agregando un elemento, en este caso la posición 0, porque estamos haciendo el método add, se agrega en la primera posición de la lista. Luego tenemos un add_fair, que lo que hace es que sobrescribe y sí lo manda en este caso a la primera posición de la lista. Luego tenemos uno que lo manda al final. Y luego entonces cuando empecemos a imprimir toda esa información, básicamente cuando hacemos el primer print, que imprimimos la lista completa, pues básicamente lo que va a imprimir es 1996, 2004 y 2003. En este caso, 1996, como su nombre lo indica, lo que hace es que cambia la posición y va a la posición inicial, que era la que ocupaba el 2014. Entonces, básicamente esto, cuando imprimimos el primer elemento, sigue siendo el 1996, el último elemento sería el 2023 y cuando imprimimos la lista de forma reversa, pues imprime todo al revés, que sería 23, 2014 y 96. Por ejemplo, cuando eliminamos el primer elemento, lo que hace es, como decía, este elimina y te devuelve, ¿no? Entonces devuelve el primer elemento y a la misma vez, pues lo elimina. Este lo que hace es que devuelve el último elemento y también lo elimina. Entonces, cuando vemos y volvemos a imprimir la lista, pues básicamente la lista solamente se queda con el segundo objeto, que era el 2014, que es el que está en la segunda posición, ya que eliminamos en estas dos partes, pues eliminamos
el primero y el último elemento. Cuando hablamos un poco de sequence, básicamente, como vimos en la gráfica inicial, sequence extiende de second collection y también extiende de set. Entonces, ¿qué pasa? Todas las bondades que obteníamos aquí en second collection, pues sequence la tiene. La única diferencia que existe entre estas dos interfaces es que esta interfaz extiende de set y obviamente sobrescribe el método reverse. ¿Qué pasa? La clase anterior, second collection, nos devuelve un reverse, pero de second collection como tal, de forma per se. Y ahora el sequence lo que hace es que nos devuelve un reverse de sequence. O sea, tenemos una diferencia entre las colecciones, básicamente, y el set, que básicamente no nos permite duplicar información, objetos dentro de la tupla. Entonces, en este caso, cuando queremos reversar la tupla, pues debemos tener un sequence set para poder iterar sobre ese sequence set. Entonces, estas dos interfaces están muy ligadas, muy de la mano están. Simplemente la única diferencia es que de los métodos propios de la interfaz Sequence Collection, lo coge todo, simplemente el reverse lo coge, lo sobrescribe y hace que devuelva un objeto de su propia interfaz, que en este caso es sequence. Aquí básicamente es el mismo ejemplo que el anterior, que estábamos mostrando, y básicamente lo que creamos es un set, en este caso un list has set, y con 5 elementos, con 5 fechas realmente, 5 años realmente, que están ahí, y básicamente pues cuando lo imprimimos, está todo ahí, cuando tenemos el primero, está todo ahí, el último también, que sería, el primero sería 90, está malo eso, no es 2018, el impuesto está mal, es 1996, y el reverse, que sería básicamente coger esa lista y voltearla. Básicamente este es lo mismo que Sequence Collection, la única diferencia está es que este también, el Sequence Set, extiende de un set y por ende también trae consigo todas las bondades que nos ofrece la interfaz set como tal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que dentro de los beneficios principales que nos ofrecen estas dos interfaces, podemos obtener lo que es el control mejorado, el orden de encuentro consistente, la reversibilidad y la compatibilidad. Estos son temas bastante importantes y básicamente era lo que le mencionaba al inicio, el tema de la compatibilidad es bien importante porque tu infraestructura, o sea, tu código como tú lo tienes actual, pues no se ve afectado por las nuevas implementaciones, por las nuevas interfaces que están disponibles en el Framework Collection. Todo eso va a seguir operando 100%. Simplemente tú lo que vas a tener ahora es más opciones. O sea, tú puedes seguir lo que tú tienes montado, ya tú lo puedes seguir trabajando de esa forma sin ningún tipo de problema, pero puedes seguir agregando funcionalidades adicionales a lo que ya tiene o simplemente dejar lo que está como está funcionando y cuando desee implementar algo nuevo, pues simplemente puede aprovechar las bondades de lo que, te ofrece el Framework Collection con el JEP 4.3.1. Ya para finalizar, último y no menos importante, realmente es el más importante, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Sequence Map. El Sequence Maps es una interfaz específica de implementación de mapas como Linhast Map. Sequence Maps extiende de map y proporciona métodos para acceder y manipular sus entradas según su orden de encuentro. Básicamente aquí tenemos una gráfica de cómo está diseñado el Sequence Map. Sequence Map extiende, obviamente, de su interfaz principal, que es mapa, que es la principal en el tema de mapa, ¿no? Y luego entonces tenemos varias implementaciones, en este caso HashMap y Links HashMap. Y tenemos más interfaces que están ahí alrededor, rodeado lo que es el Sequence Map y Map como tal. Entonces, si nos damos cuenta, en este caso tenemos Sequence Map. De Sequence Map extiende Sorted Map y Navigable Map. Pero también tenemos aquí esta clase que implementa Sequence Map, que es Linking Hash Map, que a su vez lo que hace es que implementa Sequence Map, pero también extiende de Hash Map y Hash Map a su vez implementa Map como tal. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver que existe una todos esos elementos de una forma u otra pues están coexistiendo y se están integrando y recibiendo las bondades que nos ofrecen lo que es el Sequence Map.
porque por ejemplo, para temas de concurrencia tenemos aquí la Concurrent Navigator Map, pero que a su vez va extendiendo y de una forma u otra pues extiende las propiedades que te ofrece Sequence Map y a su vez también extiende de la interfaz Concurrent Map, que a su vez extiende de Map. Entonces, todo este tema, de una forma u otra, se ven afectados las interfaces principales y las implementaciones principales que utilizamos con los mapas y obviamente aprovechando todas las bondades que nos ofrece todo este JEP 431, todo lo que nos ofrece este JEP 431. Aquí vemos, por ejemplo, vemos a interfaz como tal, a interfaz sequence map como tal, básicamente extiende de mapa y aquí vienen todos los métodos que se agregan, que básicamente se agrega el reverse. El reverse, obviamente, lo que va a devolver es un sequence map, pero reversido. Luego también tenemos aquí lo que es el sequence empty set, que básicamente lo que hace es que nos devuelve es un mapa de sequence set. Luego también tenemos lo que son sequence value, que básicamente lo que nos devuelve es un sequence collection del valor del mapa, de los valores que tiene ese mapa. Luego tenemos también lo que es un sequence key set, que básicamente lo que nos devuelve es un sequence set de todas las claves que tiene ese mapa. O sea, aquí básicamente devolvemos todos los valores en un sequence collection y aquí devolvemos todas las claves, la llave, perdón, en un sequence set. Y luego entonces tenemos métodos que son más para enriquecer más todo el tema del sequence map, como tenemos por ejemplo el put first, put last, básicamente que lo que hace es que no agregamos un elemento, un objeto, en este caso un mapa, clave valor, a la primera posición, a la última posición, podemos obtener, en este caso, el primer elemento del mapa, podemos obtener el último elemento del mapa, y también tenemos lo que son los pools, que básicamente lo que hace es que remueven. En este caso, el pool first entry lo que hace es que remueve el primer elemento del mapa y no lo devuelve, perdón, y después lo remueve el primer elemento del mapa. Lo devuelve. Y luego también tenemos lo que es el pool last entry, que básicamente lo que hace es que elimina el último elemento del mapa y lo devuelve. Entonces, en ese sentido, tenemos estas interfaces que con muchas funcionalidades que obviamente anteriormente a esto era muy cuesta arriba poder implementar todo ese tipo de, todo eso que está acá. Entonces, déjame cambiar para mostrarle un pequeño ejemplo sobre esa parte. Que yo compartí fue nada más un tab. Ahora sí. Voy a compartir un tab. Okay. Entonces, mire, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí. Ok. Entonces, para finalizar ya y darle paso a compañero Eugenio, que va a seguir con el tema, pues vamos a enfocarnos en esto, básicamente en esto que está acá. Esta que está acá es la forma tradicional de cómo nosotros implementábamos un map y hacíamos todo lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, para obtener el primer registro, básicamente creábamos el mapa, le agregábamos los elementos, etcétera, etcétera, y imprimiendo el mapa con todos sus valores acá. Para obtener el primer registro, pues básicamente teníamos que acudir del iterator, ¿no? Y decir que nos devuelve el primer elemento. Para poder obtener, vamos a decir, el último elemento de la lista, pues teníamos básicamente que iterar sobre toda la lista y decirle que nos devuelve el último, que nos busque el último elemento de la lista. O sea, iterábamos y el último elemento que se le asigne fuera el que lo hacía. Esa es la forma más tradicional de hacerlo, ¿no? Luego también teníamos para el tema de remover. Pues básicamente teníamos que coger y decirle, mira, devuélveme el primer elemento, que lo conseguíamos con este iterator, y le decíamos, mira, de ese mapa, pues bórralo de ahí, ese elemento. Y pues también lo último, ya como lo teníamos aquí, el último elemento, pues le decíamos, óyete, el último elemento, pues bórralo de acá. Y para invertir la lista, básicamente teníamos que iterarla, convertirlo en una lista, ese mapa teníamos que convertirlo en una lista, luego teníamos que coger ese mapa, reversarlo, y luego que lo reversamos, entonces que podíamos iterar sobre ese mapa reverso y podíamos tener entonces lo que es un mapa reverso. Esa era la forma tradicional de cómo se hacía, o una de las formas de cómo se hacía en Java.
Ahora con el Sequence Collection, básicamente todo esto está ya desfasado. Y lo podemos conseguir de esta forma. Por ejemplo, en vez de tener que utilizar, abrir un split, en vez de tener que utilizar la forma tradicional, que básicamente era, aquí está, para obtener el primer elemento, lo podemos hacer con el método first entry. En vez de utilizar y tener que iterar sobre él y buscar el próximo elemento de la iteración para que nos vuelva el primero, pues simplemente podemos utilizar el first. Para obtener el último, en vez de iterar la lista completa y elemento por elemento y ver cuándo se acaba la lista, haciendo esa asignación, pues simplemente pues buscamos el last entry, que es el último elemento. Para eliminar el primer elemento de la lista, pues simplemente lo que utilizamos es el método poll first, en vez de tener que hacer todas las iteraciones que hacíamos para poder iterarlo como lo hacíamos acá. En este caso que teníamos que coger el mapa y eliminar el elemento que teníamos del mapa. Y para eliminar el último también, pues no hay que hacer toda esta fechoría, simplemente lo que se llama el método pull, lo que hace es que elimina y devuelve la lista. Y luego, por último, el tema de reverse, en vez de hacer toda esta, literal, toda esta travesía que tenía que hacer, pues simplemente se utiliza el método reverse y ya automáticamente pues la lista está reversible. Entonces, dicho esto, básicamente, estas son las funcionalidades que nos ofrece el framework Collection. Entonces, en ese sentido, podemos... Dios, ¿qué pasó? Hello. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ok. No, decía, en ese sentido, podríamos... La pantalla fue que se fue, Freddy. La pantalla fue que se fue. Okay. Bueno, está bien, no pasa nada, ya no voy a presentar nada, pero está bien. Déjame. En ese sentido, podemos apreciar y podemos concluir, además también, de que el Framework Collection, respondiendo a las dos preguntas iniciales, pues se adapta, encaja perfectamente en el framework de colecciones. Primero, porque no toca lo que ya está. Lo que está sigue funcionando perfectamente sin ningún tipo de problema. Y luego, pues, lo que viene es a traer un montón de bondades que se agregan al framework collection y básicamente lo que va a hacer es que nos va a enriquecer nuestro proceso en el tema de desarrollo relacionado con todo el tema de colecciones.